tener la mente de Dios en el asunto. Y cuando ellos callaron, estoy leyendo el versículo 13, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso somos nosotros, es la iglesia. Dios visitó a los gentiles. Él tomó de entre ellos un pueblo para adorar su nombre. Por eso estamos aquí, para glorificar su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después, es decir, después que Él tome la iglesia y edifique el tabernáculo, después de esto volveré. Estamos anticipando su regreso. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. El tabernáculo de David significa el trono de David, el gobierno de David, el reino de David, y va a ser llevado a cabo por el hijo más importante de David, el Señor Jesús. Él está hablando sobre cuál es el plan de Dios para el judío. Después de que la iglesia sea arrebatada, Dios va a empezar de nuevo a trabajar para restaurar la nación de Israel. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios lo tiene desde el principio del mundo hasta hoy. Dios lo conoce. Dios tiene un plan para este mundo. Él tiene un plan para la iglesia, tiene un plan para los judíos, Él tiene un plan para los gentiles, y es conocido por Dios. Ahora, no hay pánico en el cielo, y necesitamos entender esto. Y Jacobo dice, al citar los profetas, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Necesitamos entender esto, porque si no lo entendemos podemos desanimarnos mucho. Políticamente, nación se levanta contra nación, y lo presenciamos. Parecen estar tomando sus podadoras y convirtiéndolas en lanzas y espadas en lugar de lo contrario. Y religiosamente, vemos las falsas y absurdas sectas que parecen estar surgiendo, la nueva era y sus raras supersticiones. Moralmente, caímos en la alcantarilla de la iniquidad, el pecado abunda, el alcohol, la violación, el asesinato, el crimen, las drogas, adolescentes metidos en narcóticos. Me alarmé al leer las estadísticas sobre el sexo entre los adolescentes y el uso de narcóticos. Todo mientras los políticos hablan de un nuevo orden mundial. Ahora, existen 4 cosas que están fuera de lugar. Y hasta que éstas no estén en su lugar, este mundo nunca estará en orden. Permítame decirle por qué el mundo está en desorden y lo que lo pondrá en orden. Primero, el mundo no está en orden porque la iglesia está fuera de su lugar legítimo. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y dónde está la esposa? Con el esposo. Mas nosotros, la iglesia, la novia comprada con la sangre del Señor Jesucristo, no está con su prometido. Espiritualmente, a través del Espíritu Santo. Él está en nosotros, pero aún no estamos a su lado. ¿Usted sabe cuál es el propósito consumidor del Padre? Es presentar la iglesia, la novia, a su Hijo. Y eso todavía no se ha hecho. Verá, estamos comprometidos con el Salvador. Aún no estamos casados con Él. Nosotros hemos sido desposados con el Salvador. Toda la tipología del Antiguo Testamento sobre la ilustración de que la iglesia es la novia de Cristo está basada en la imagen de una boda oriental. En una boda oriental, el novio toma la iniciativa. Y esa es la forma en que debería ser hoy. El novio toma la iniciativa. Cuando
puse mis ojos en una muchacha llamada Joyce, yo fui el que tomó la iniciativa. No creo que ella realmente me había notado, pero yo me había sentado unos escritorios detrás de ella. Ella estaba a mi derecha en la fila adjunta, próximamente 4 pupitres adelante. Yo no podría concentrarme en mi trabajo escolar. Estaba en el 6º grado. Seguí mirándola y le escribí un poema. Era una obra maestra. Escribí el poema y caminé a su escritorio y se lo puse sobre este. Ella lo recogió y lo leyó. Durante algún tiempo me pregunté si significó algo para ella o si lo había guardado, pero amigos, aún lo tiene. Eso fue hace muchos años. Y yo le digo muchas veces que ella me ama porque yo la amé primero. Es de la misma forma con el Señor Jesucristo. Él tomó la iniciativa con su novia. Nosotros cantamos esa canción del cielo. Él vino y la buscó para ser su esposa santa. Después de que un novio tomaba la iniciativa, él entonces pagaba un precio por su novia. Existía una dote y él compraba a su prometida. Usted y yo hemos sido comprados por el novio celestial. Por eso cantamos, con su propia sangre él la compró. Y para que ella viviera, él murió. Ahora, después que él nos compró, nos dio un símbolo de su fidelidad, que es el Espíritu Santo. En la actualidad, cuando nosotros nos enamoramos y queremos casarnos, cuando nuestra novia es prometida a nosotros, le damos un anillo de compromiso. Dios nos ha dado un anillo de compromiso. Leemos al respecto en Efesios 1, versículos 13 y 14. La Biblia dice, al hablar de Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabía usted que actualmente en la cultura griega, esta palabra arras, escrita en nuestras Biblias, es la misma palabra en la cultura griega para anillo de compromiso? Nuestro Señor nos ha dado el anillo de compromiso, la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Necesitamos entender lo que el Señor Jesús pagó por nosotros y el precio que Él pagó. Él nos buscó, Él nos compró, luego Él nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mas verá, somos la prometida del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 hablan de cuándo se va a llevar a cabo el matrimonio. Cuándo la novia va a tener al novio a su lado. Permítanme leérselos. Apocalipsis 19, empezando en el versículo 7. Esto es lo que la Biblia dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa te ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Permítame decirle algo más. ¿Por qué el nuevo orden mundial no funcionará? No solo está fuera de lugar la iglesia, pero los israelitas, el pueblo, está fuera de su lugar. Verá, no solo la esposa debe estar al lado de su esposo, sino que Israel, el dueño legítimo de la tierra de Israel, debe estar en su tierra. El propietario debe estar en su tierra. Permítame también decirle esto sobre el mundo. Nunca habrá orden mundial hasta que Israel sea restaurada a su tierra y haya paz en Jerusalén. Lo que está pasando ahora mismo en Jerusalén es lo que la Biblia ha profetizado que pasaría. La Biblia profetiza que en los últimos días Jerusalén será internacionalmente el lugar, el punto clave. Al leer las noticias la semana pasada, no pude evitar el pensar acerca de la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho. Ahora bien, amigos, recuerde esto. Dios no ha terminado con la nación judía. Ellos todavía son el pueblo escogido. Y Dios dice que Él va a sacar la iglesia.
Él va a arrebatar su iglesia. Después de que Él rapte la iglesia, Él va a volver. Y edificará de nuevo el tabernáculo de David. Dios no ha acabado con los judíos. Y Jesús es aún el Mesías judío. Israel, lo que llamamos la Tierra Santa, es aún la tierra legítima del judío. Los judíos se han esparcido alrededor de todo el mundo, pero Dios tiene un plan para ellos. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por favor, anote esto. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Quiere prosperar? Dios dice que si usted bendice al judío, Él lo bendecirá. Pero si maldice al judío, Él lo maldecirá. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Dios tiene un amor eterno por el pueblo judío. Yo amo a los judíos. Algunos de mis mejores amigos son judíos. Ellos no conocen a Cristo como su Mesías y Señor, mas son preciosos, maravillosos, magníficos individuos. Y disfruto el compañerismo en el nivel que los seres humanos podemos disfrutar juntos. Leamos Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí y hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Él está hablando acerca de Israel. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amigo, usted debe amar lo que Dios ama. Debemos orar por la salvación del pueblo judío. Permítame decirle la tercera razón por la cual no vamos a tener orden mundial. Es hasta que lo que está fuera de lugar esté en su lugar. La esposa está fuera de lugar, que es la iglesia. Ella debe estar con el esposo. El dueño está fuera de su lugar, los judíos. Ellos deben estar en su tierra. Satanás está fuera de su lugar, porque el delincuente, el criminal, debe estar en prisión. El criminal debe de profecía llamada amilenaria. Enseña que Satanás ya está encadenado. Amigo, si está encadenado, tiene una cadena muy larga alrededor de su cuello. Deseo que usted lo sepa. Abra la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo significa que el mundo está en el seno de Satanás, en el seno del maligno. Él lo arrulla en sus brazos. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene este mundo en sus brazos. Y el espíritu de Satanás está trabajando a través de las personas de este mundo. Usted nunca va a tener orden en este mundo mientras el espíritu de Satanás esté trabajando. Anote este versículo. Efesios 2:2. Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso y le escribe de esta manera: en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué tienen de malo las personas de este mundo? Están poseídas por el espíritu de Satanás. El mundo se tropieza en las tinieblas. Y esta oscuridad ha sido diseñada por el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la confusión, quien es el mismo Satanás. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mas Satanás no siempre va a manejar este mundo. Está por llegar el momento cuando él va a ser lanzado a donde pertenece, a la prisión. Ahora, la Biblia habla sobre ese momento, cuando Satanás será lanzado en el foso, en la prisión, y todos aquellos que le siguen serán lanzados con él. Usted dirá, eso suena cruel. Bien, no me escucha a mí, escucha a Jesús. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Usted no tiene que ir al infierno si no quiere. De hecho, si usted va al infierno, usted será un intruso. El infierno ni siquiera fue preparado para usted, fue preparado para el diablo y sus ángeles. No habrá orden mundial hasta que la esposa esté con el esposo. No habrá orden mundial hasta que el dueño esté en su tierra. No habrá orden mundial hasta que el criminal esté en prisión. El cuarto punto que quiero mencionar, y terminaremos de hablar sobre el punto de vista mundial cristiano. No habrá orden mundial hasta que el rey esté en el trono. Hasta que el rey esté en su trono. Jesús
es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este mundo no hay lugar para Jesucristo. Él es un expatriado. Él es un exiliado en el gobierno. Jesús es un exiliado en la educación. Él es un exiliado en la sociedad. El hombre se ha entronado y exaltado. En un reino material. Estamos llegando al final de un milenio, pero es solo confusión, porque el rey no está en su trono. La gente nos habla de un tiempo cuando el rey será establecido en su trono. La Biblia dice acerca de aquellos que rechazan al Señor Jesús, que dicen, nosotros no queremos nada con Él. La Biblia dice en el Salmo 2, en el versículo 4, referente a nuestro Señor, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor. Cuando Él habla de en su furor, está hablando de la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego en el versículo 6 dice esto, y lo marqué con un círculo en mi Biblia. Pero, Dios es que está hablando. Pero, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El rey aún no está en su trono, pero Dios dice, voy a poner a mi rey sobre mi santo monte. Me fascina la palabra pero. Significa, pero a pesar de la ira del ateo, la burla del humanista, la ignorancia de los hombres y las artimañas de Satanás, a pesar de todo esto, Dios va a poner a su rey sobre su santo monte. La semana pasada mi esposa y yo hicimos algo que no habíamos hecho en años, jugar a las damas. Yo gané. Empezamos a jugar y a mover las fichas. Yo moví una de mis fichas en la fila de los reyes. Y sacando mi pecho le dije, corónamela. Corónamela. Y sabían ustedes que los reinos de este mundo están siendo movidos a su alrededor como juego de damas. Pero muy pronto Dios va a mover a su hijo en la fila del rey. Y ordenará corónenlo. Y él será el rey en Sión. Y eso me hace tan feliz que casi no puedo esperar. Eso también debería alegrarle. Usted debería estar ansioso de ese día. ¿Sabía que no se ha dado cuenta que está esperándolo? ¿Cuántas veces hemos orado como Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra, como lo es en el cielo. Pregunto, ¿ha sido contestada esa oración? ¿Piensa que la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra? Mire las drogas, el crimen, las violaciones, el asesinato, el abuso de niños, la blasfemia. ¿Cree que eso es la voluntad de Dios? ¿Piensa que su voluntad se está haciendo en la tierra como en el cielo? Claro que no. Otra pregunta. ¿Piensa que llegará a realizarse? Claro. ¿Cree que Jesucristo hubiera enseñado, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, si Dios nunca fuera a contestar? ¿Piensa que Él nos hubiera enseñado a orar algo que no iba a ser contestado? Dios dijo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él lo va a mover a la fila del rey y dirá, corónenlo, rey. Amigo, la esposa debe estar con su esposo. El dueño debe estar en su tierra. El criminal debe estar en su prisión.
de Sión. Y el Rey debe estar en su trono. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de su salvación sin ningún lugar a dudas y que si muere, irá al cielo. Usted sí puede saberlo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confiando en Él, ore así: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. No solo